estructura interna de aquello que, si bien uno sabe que habita dentro de uno desconoce los parámetros de aquello que está en el interior. El modo de identificarme a través de la coyuntura que da el ser espejado en otros, aquello que puedo ver en el otro refleja algo de mi interior que no logro alcanzar a ver justamente por habitar en lo profundo. Aquello del inconsciente, lo más profundo, se mantiene a resguardo. Por eso se sitúa en ese inconsciente que está debajo de la conciencia, en esa plataforma interna que resguarda sucesos y situaciones y complejidades del ser que no están al alcance de la conciencia cotidiana, que de repente la conciencia cotidiana está en otros temas, está en la subsistencia diaria y no puede hacerse cargo de aquellas estructuras añejas o que están de algún modo establecidas como algo que perdura en el tiempo. Entonces el concepto del artista como náufrago en la realidad y que busca a través del inconsciente tomar contacto no solo consigo mismo, sino con lo que habla Jung del inconsciente colectivo, que es un entramado comunitario, es una comunidad virtual, ¿no? De alguna manera, porque no estamos pegados unos al otro, no hay necesidad de estar pegados y apelmazados para vivenciar aquello que nos une, aquello que nos da un grado de pertenencia, de conjunto, de manada, de humanos que transitamos un propio destino, un mismo destino, porque el humano que trata de separarse, que trata de hacerse sentir único y conformador de una estructura que le es solamente propia y que lo aleja en realidad de ese entramado. Entonces el artista, a través de la obra, y la obra misma a través del artista, genera un entramado visible. Yo soy visible a partir de la obra. La obra es un emisario que emite una onda, emite un significado de reunificación. Entonces, la soledad, en realidad, no es un atributo que se debe de lograr para permanecer inmune a los ataques del afuera. El afuera perdura y perduró en la existencia de la humanidad y va a seguir perdurando. El artista, conforme a su diagrama de estructuras moleculares, de estructuras celulares, de estructuras que lo conforman como una molécula viviente, hace de su obra un escalón para... ¿es un fin en sí mismo o es una manera de conectar con aquello? ¿Qué es aquello que desea uno conectar? ¿Es vislumbrar un significado? ¿Es manifestarse frente a la opulencia de lo existente
como algo ínfimo o es mostrar un aporte desde la cualidad del ser que debe su pleitesía a este acto creativo. El acto creativo despunta, va por delante del ser que quizás anhela o quiere otras cosas. Justamente ese inconsciente, ese resguardo de sucesos, también resguarda deseos que no fueron alcanzados, o frustraciones, o impedimentos que surgieron del ámbito en el cual uno anduvo, o uno vivió, o uno creció. Y en realidad el arte es como una especie de trampolín, una manera, una acción de traspasar esa delimitación que da la frustración. Entonces, al crear un mundo de bases imaginarias, un mundo que está inventado para el invento en sí mismo, no está inventado para conformar un parámetro nuevo de existencia, sino que está inventado para sostener el imaginativo, el imaginario de ese artista, que en realidad el artista habita dentro de ese mismo inconsciente que es el resguardo del propio ser que le da la identidad al artista. Porque el hecho de la obra devuelve como espejo y como imagen desde la afuera una vibración que yo incorporo como propia sin ser propia. Pero el acto de incorporar aquello que devuelve la obra desde el afuera, produciendo ese intercambio social, celular, afectivo, me hace transgredir una norma que sería la especulación con lo detenido. Porque el resguardar ese inconsciente a prueba de todo, a prueba de las propias energías más elementales que quieren desarrollarse, no quieren impedir el paso vibratorio del ser a otro plano. Entonces yo puedo, ofuscado con el historial y agarrado a ese inconsciente que no se puede resolver, permanecer atado, maniatar al artista que quiere desengañarse, porque el concepto de ser quien uno es también es falso, porque yo puedo ser quien soy gracias a la aventura que me da el ser artista, que voy a crear y voy a inventar y voy a modificar el que yo soy. Entonces, el plano donde yo puedo ubicar quién soy y moverme a partir de quién soy, es también falso y modifica al inconsciente porque le da señales ambiguas. Es como si le dijera, bueno, vos resguardá todo lo que quieras porque a mí no me importa, porque yo estoy manifestando una posición en el presente con conceptos arbitrarios del futuro. ¿Por qué puedo yo tener una tranquilidad de esa realidad que todavía no existe? Porque una obra que se ejecuta lleva todo ese proceso de angustia, de desazón, de interrogantes, de qué es lo que uno va a hacer, para qué lo va a hacer, por qué lo va a hacer. Y en realidad es un mecanismo que a mí se me va haciendo carne y me entra en los poros
y me da y me modifica el ser estable, modifica al estable, que parece el establishment, ¿no? Como lo que está inamovible. Modifica el establishment interior, modifica lo inamovible porque da una perspectiva de que mientras que uno esté vivo, hay un futuro constructor de obras que hoy yo no puedo imaginar. La angustia de vivir en el presente, sabiendo que hay obras que yo voy a ejecutar, que hoy no me alcanza la concepción psíquica e intelectual y psicológica y espiritual como para entender qué es lo que voy a hacer. Entonces, ese lapso de tiempo, desde el presente hasta el futuro, donde yo ejecute esa determinada obra, es un lapso de angustia que se soporta, en realidad se le da la bienvenida gracias al mecanismo que se adquiere en la práctica, porque el hecho creativo implica una práctica. Es una práctica diaria de para qué agarrar un pincel, para qué preparar otra tela, para qué dar un gesto, para qué pintar el auto, para qué hacer todo esto que en realidad no se sabe si tiene sentido. Es tan abstracto que ¿quiénes le damos sentido? La sociedad le da sentido, porque le abre puertas, le abre museos, le abre exposiciones, ferias, galerías, gente que quiere llevarse el cuadro. La sociedad abre un camino, pero en realidad el artista, inmovilizado por los deseos de su inconsciente, frustrados, se paraliza frente a ese mundo externo, como dándole una impronta y una importancia que en realidad no la tiene, porque todo ese conglomerado externo se da existencia a sí mismo gracias a la existencia previa de una obra. Y como yo puedo conjeturar con la existencia futura de una obra, puedo también tomar contacto con ese entramado social del futuro. La obra del futuro va a ser diagramada en una estructura cultural y social que hoy no existe. Hoy hay museos que hace 10 años no existían. Hoy hay ferias que antes no existían. Entonces, ¿cuál va a ser la feria que va a existir dentro de 10 años o 5 que va a dar cabida a una obra que yo voy a ejecutar también dentro de 5 años? Pero yo tomo contacto con esa posibilidad de existencia del futuro, claro que tomo contacto, porque ahí es donde habito adentro de mi inconsciente, lo sereno y le digo que no es tan importante todo el bagaje administrativo que tiene, documentación, porque también hay un futuro que está habitando, no habita en el inconsciente colectivo el mío propio, pero habita en el mecanismo creativo y en la concepción que yo puedo tener de la certeza de aquello que va a ocurrir. Y eso hace que yo ya no me pregunte si voy a estar vivo o no. La propia fuerza esa del futuro, esa obra que yo voy a realizar, ya ejerce presión sobre mi propio cuerpo para mantenerme vivo, porque en realidad el cuerpo es un ser conglomerado de células que se mantienen unidas para conformar el ser que soy. Y hay un interés en mantenerme vivo, no solo mío propio, sino hay un interés universal de todas esas fuerzas que se van a desarrollar con mi energía para mantenerme vivo. Entonces yo soy plasmado en un entrecruzamiento de fuerzas energéticas que me mantienen con esa ilusión.